Ok, sintaxis. Todo discurso marca una relación entre dos o más términos, sustantivo, sustantivo, sustantivo y adjetivo, sustantivo y adverbio, verbo y adverbio. Entonces ya con esto ustedes tendrían que irse imaginando qué tipo de texto, qué tipo de discurso se aviene a cada apartado, sustantivo y sustantivo, de la relación entre un sustantivo y un adjetivo. Bueno, pues es una definición, puede ser un sustantivo y un sustantivo, pues es una relación causa y efecto, puede ser un texto científico, por ejemplo, un texto académico, una relación entre un sustantivo y un adverbio, una relación entre verbo y adverbio, etc. Todo lo hemos trabajado desde el lenguaje, desde el idioma. Entonces ustedes ya tendrían que irse imaginando esas cositas al momento de leer las definiciones. Si tienen dudas, pregunten. En todas aquellas relaciones donde el verbo no es uno de los términos principales, ya habíamos visto eso también, existe un verbo implícito. Por lo general es de carácter copulativo. ¿Y cuáles son los verbos más comunes? Los verbos copulativos más comunes. ¿Quién responde? Ser, estar, haber. Ser, estar, claro. Sí. Ajá. Bueno, entonces vamos a seguir. La sintaxis es la manera como se combinan y ordenan las palabras para formar oraciones. La sintaxis analiza la función que desempeña cada palabra y los fenómenos de concordancia que pueden presentar entre sí. O sea, ¿qué función tiene una palabra dentro de una oración? Porque una palabra puede tener varias funciones, pero en ese uso, o sea, ya en la oración, en ese momento solo tiene una función y eso es lo que estudia la sintaxis, ¿no? Sí, y bueno, ya vamos a ver también un poquito de morfología, pero no lo voy a trastornar con eso ahorita. La unidad mínima de estudio de la sintaxis es la oración. En una oración hay palabras con funciones más importantes, ¿no? Que son los sustantivos, los verbos, los adjetivos, los adverbios. Las más importantes, pues sustantivo y verbo, porque es donde empieza el logos, el discurso, bla, bla, bla. El sentido de las palabras está determinado por las palabras que lo rodean, ¿sí? ¿Se acuerdan del ejercicio de la metáfora? Cómo la lectura de cada palabra se daba por el contexto también. O sea, no solo por el paradigma, sino también por las palabras que rodeaban a esa palabra en especial. Bueno. La diferencia entre oración y frase, entonces también es algo fácil. Dentro del discurso, la oración es cada unidad lingüística que expresa un sentido completo. La oración está constituida por un sujeto y un predicado. El sujeto es de quien se habla en la oración. Muchas veces es el agente de la acción del verbo. Pues el que no es agente, pues es el pasivo, ¿no? El sujeto pasivo. El predicado es lo que se dice del enunciado. Las frases son expresiones que no llegan a tener un sentido completo debido a la falta de un verbo. Eso se usa mucho en el estilo llano, poner frases a una palabra sola, así, para darle algo de solemnidad o pausa al texto. El sentido de las frases se determina por el sentido de las oraciones circundantes o por un verbo implícito elegido por el intérprete. En cualquiera de los casos nos referimos al contexto. También vimos cuando estábamos analizando el inicio de los párrafos en libros muy conocidos, vimos cómo el contexto ayudaba a terminar el sentido de las frases, ¿se acuerdan? Sí, porque por lo general el verbo que falta es un verbo que hubo con anterioridad o el sentido se refiere al sentido del párrafo en general, etc. Vamos a seguir. Voy a poner más grande para que no sufran tanto. El sintagma ya lo habíamos visto también, pero no en su clase propia, ¿no? El sintagma es la cadena de unidades lingüísticas con un solo significado, o sea, el sentido, más que significado. El significado aquí se va a referir a la categoría gramatical y el sentido, pues nos referíamos al tipo de información que puede dar cada palabra. Hay 9 categorías gramaticales, ya vimos: artículo, sustantivo, adjetivo, verbo, conjunción, pronombre, preposición, interjección y adverbio.
no hay más. Y cada una de esas categorías gramaticales proporciona cierto tipo de información. El núcleo, eso ya también lo sabemos, es la palabra más importante dentro de un sintagma. La categoría gramatical del núcleo determina el nombre del sintagma. Ahorita vamos a ver que también los sintagmas que se introducen por preposiciones son sintagmas preposicionales y se dice sintagma preposicional con valor adjetivo o de adverbio, bla, bla, bla. Pero bueno, esto tampoco se sientan así muy estresados por aprenderlo. Así a profundidad es un vistazo general y si les interesa, que es algo muy interesante, pues ya se meten a buscar cada concepto, pero aquí nada más vamos a usar lo necesario para darle más profundidad a nuestro conocimiento literario. O sea, queremos hacer literatura, no queremos ser lingüistas todavía. Puesto que el artículo, la conjunción y el pronombre dependen de otras unidades lingüísticas para tener un sentido, no constituyen sintagmas, ¿no? Entonces hay 5 tipos de sintagma: nominal, verbal, adjetival, adverbial y preposicional. Esto ya lo habíamos visto también, que algunos agregan el sintagma interjectivo porque la interjección funciona como la expresión de un sentimiento vivo, así decía, sentimiento vivo, o una emoción. Y como estudiamos literatura, el arte expresa una visión del mundo y el sentimiento es una expresión, nos interesa el sintagma interjectivo. ¿Se acuerdan cuando vimos el inicio del señor presidente? Todo ese primer párrafo era una interjección y tenía un valor y aportaba y tomaba su sentido y aportaba un nuevo sentido al segundo párrafo. Bueno, hay 2 tipos de oraciones, según, o sea, hablando de sintaxis, ¿no? Porque después hay otro tipo de oraciones hablando del sentido y otro tipo de oraciones hablando de otras funciones. Bueno, no nos interesa eso ahorita. Las oraciones pueden ser simples o compuestas. Las oraciones simples tienen un solo verbo, las compuestas tienen 2 o más verbos. No sé cuándo fue, la clase pasada o la clase antepasada, cuando vimos lo de Miguel Valrío, ahí creo que en algún momento sí metí verbos donde no eran y dije que como quiera era una oración simple. No, ya no era una oración simple si metemos verbos conjugados o no, porque ya si usamos una oración con valor adjetival, pues eso ya no se considera que sea un adjetivo. Si es una oración subordinada con valor adjetivo, entonces esa oración ya era una oración compleja o compuesta. Bueno, nada más para aclarar, para que no digan nada. No, sí, cuando me equivoco, me equivoco. Dentro de las oraciones compuestas podemos identificar una oración principal. La oración principal es aquella oración sintácticamente independiente, no tiene elementos que las introduzcan o las vinculen con otros. O sea, cuando tengo Juana come y Mario ve la televisión, como Mario ve la televisión se introduce con un y, esa es la oración secundaria. ¿Se entiende? Sí. Es por sintaxis, no por sentido, porque a lo mejor lo más importante de esa frase es que en relación con el contexto en una narración, pues que Mario está viendo la tele, ¿no? Pero no, sintácticamente, pues la oración principal es la que no lleva conjunciones ni preposiciones, la que no está unida a otra con alguno de sus elementos. Bueno, los signos de puntuación facilitan esto es importante, miren. Signos de puntuación facilitan la comprensión del discurso porque evidencian las relaciones de orden sintáctico y lógico entre sus elementos. ¿Qué quiere decir esto? O sea, ¿qué es lo importante acá? ¿Alguien? Pues que... Sí, ¿Cuál o es sea, ¿cuál es la palabra importante acá? En el primer punto. Jorge, sí. ¿Lo que facilitan? Es evidencian, ¿no? Ah, ok, sí. O sea, hacen evidente pero para que algo sea evidente, quiere decir, tiene un sentido como que
enfático. Quiere decir que ya hay algo ahí y solo lo hacen evidente, lo hacen obvio, ¿sí? Ok. Entonces, no podemos, o no deberíamos, tratar de hacer legible un texto metiendo puntuación si la sintaxis es horrible, ¿sí? Porque una buena sintaxis puede carecer de signos de puntuación. Aquí está diciendo, los signos de puntuación solo hacen evidente las relaciones de orden sintáctico y lógico entre sus elementos. O sea, ya hay una relación de orden sintáctico y lógico que se hace evidente con los signos de puntuación. ¿Ok? Y bueno, donde sí van así, por ejemplo, es en el vocativo, pues que a veces hay confusiones en el vocativo. Hay confusiones leves, sí, que sí requieren una comita, ¿no? Pero por lo general ya debe haber un orden previo a la utilización de los signos, ¿no? Y los signos de ningún modo tienen que usarse para corregir algo que está mal hecho. Bueno, acá tenemos la enumeración de oraciones simples separadas por algún signo de puntuación. No necesariamente equivale a una oración compuesta. ¿Ok? Sí, sí vamos a ver que las oraciones yuxtapuestas son las que carecen de nexos, ¿no? Y usan signos de puntuación para establecer una relación semántica entre oraciones. El punto y coma, por ejemplo, separa oraciones completas que comparten un sentido, ¿no? Por eso está diciendo, no necesariamente equivale a una oración compuesta. Hay veces que el escritor usa punto y coma y una relación, y no, o sea, la relación entre una oración y la siguiente no está muy entendible o clara. Y a lo mejor pues es por acelerar el ritmo de la frase o no sé. Pero ya son otro tipo de búsquedas en ese caso. La relación entre oraciones se establece por coordinación, por subordinación y por yuxtaposición. Las oraciones coordinadas están unidas mediante una conjunción o locución coordinante. Cada una de las oraciones coordinadas tiene un sentido completo, ¿sí? O sea, ninguna depende de la otra para tener un sentido completo, como las subordinadas. Ya lo vamos a ver. El nexo o conjunción que relaciona las oraciones coordinadas aporta un significado. Con base en el significado, las oraciones pueden ser copulativas, adversativas, disyuntivas y distributivas. Estoy yendo rápido porque supongo que algo saben y que ya nada más con el repaso la pescan, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Bueno. Tipo de oraciones coordinadas, bueno, están unidas mediante una conjunción o locución coordinante. Cada una de las oraciones coordinadas, ya lo vimos, pero como está en su espacio, lo repetimos. Tiene un sentido completo. El nexo aporta significado, que estoy diciendo lo mismo, son las copulativas las que seguían. Bueno, la conjunción más usual es y, o también podemos usar e, que suple a la i cuando, ya saben, cuando la palabra que va a unir empieza con e, se usa i. Y ni, que es el valor negativo de i. A veces la conjunción y tiene valor adversativo, pero las oraciones se siguen considerando copulativas. Las oraciones que estén unidas por el nexo y, aunque tengan el valor de pero, se siguen considerando copulativas. Adversativas expresan contrariedad. Las conjunciones más comunes son pero, más, sino, sino que, no obstante, sin embargo, con todo, antes, antes bien. ¿Ok? La conjunción aunque puede ser adversativa cuando equivale a pero. Oraciones disyuntivas, bueno, presentan alternativas o dilemas. Una oración excluye a la otra, es casi de un sentido lógico de este tipo de construcciones, ¿no? Las conjunciones adversativas más comunes son o y u. U, que suple a la o, como el caso de la e, cuando la siguiente palabra empieza con o, se usa u.
Oraciones distributivas expresan dos o más acciones alternativas, establecen una correlación. A esto se llamaba la locución coordinante. Eso es una construcción que rebasa una sola unidad lingüística. O sea, son dos palabras, ora esto, ora lo otro. Este hizo algo, aquel hizo lo demás. Unos hacían esto, otros hacían aquello. Ya esto, ya lo otro, bien, bien, sea, sea. Entonces, la construcción locutiva coordinante de las oraciones distributivas. Las oraciones subordinadas ahora son las más complicaditas, ¿no? Porque son las que nos sacan de onda cuando están muy separadas de su precedente. Pero bueno, vamos a ver si con esto ya se nos ordena todo el conocimiento que traemos ahí en telaraña. Las oraciones subordinadas desempeñan una función específica dentro de una oración. Por ejemplo, ya vimos adjetivo, etcétera. Función adjetival, adverbial, nominal. No tienen independencia sintáctica ni semántica. Las oraciones subordinadas tienen su propio sujeto, que puede ser el mismo sujeto de la oración principal, el verbo, tienen su propio verbo, puede estar conjugado o no, y sus complementos. El nexo subordinante puede ser un pronombre relativo, una conjunción o frase conjuntiva, una preposición o frase prepositiva, un adverbio o frase adverbial. Las oraciones subordinadas pueden cumplir las mismas funciones que los sustantivos, adjetivos y adverbios. Entonces se clasifican en oraciones subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales. ¿Okay? Ok. Las oraciones yuxtapuestas, como le dije hace ratito, son aquellas que carecen de nexos o palabras de enlace. Se encuentran unidas mediante signos de puntuación. Por lo general es el punto y coma. Eso sería lo más correcto, pero la coma basta muchas veces. La relación entre oraciones yuxtapuestas es de naturaleza semántica. Esto del punto y coma es importante que lo sepan, nada más porque hay muchos escritores o aspirantes a escritores que dicen, detesto cuando veo un punto y coma o no sé, que es como si tuviera, como de no es tan a cualquier gerundio o cualquier adjetivo, ¿no? El punto y coma es lo correcto para separar frases, oraciones completas. Pero bueno, pues ya son mañas de cada quien. Y aquí tengo un resumen, porque bueno, si no se van a acordar de todo lo anterior, pues grábense nada más esto que les hice. La oración tiene un sujeto, tiene un predicado. Tipo de oraciones, simple, porque tiene un verbo, compuesta, dos o más verbos. La oración compuesta se divide en oración principal y oraciones secundarias. Sí tiene independencia semántica. Estamos hablando de una oración coordinada y puede ser copulativa, adversativa, disyuntiva o distributiva. Sí tiene dependencia semántica, todo desde el lado de la oración secundaria, pues es una subordinada y puede ser sustantiva, adjetiva o adverbial. Acá en el limbo está la frase. Está unida apenas así como un hilo de plata. Estas son las oraciones subordinadas. Pueden ser sustantivas, dijimos, adjetivas, adverbiales. Esto, no sé si vean el cursor mío. Sí lo ven, ¿no? Bueno. Sí. Esto obviamente no se lo tienen que aprender, es nada como cultura general, digamos. Ya con que sepan si está sirviendo como sustantivo, si está sirviendo una oración subordinada como adjetivo o como adverbio, basta. Pero bueno, volvamos a la primaria. Y digamos que hay sustantivas con función de sujeto, donde bailar es una necesidad. Aquí bailar es un verbo. Ya el hecho de que sea un verbo, aunque no esté conjugado, nos habla de que eso es una oración subordinada y tiene valor sustantivo. Gastó lo que le pagaron. Tiene valor sustantivo. ¿Por qué? Porque toda esta
construcción puede ser sustituida por una palabra. ¿Y qué tipo de palabra? Pues un sustantivo. Entonces piensen en eso. O sea, toda esta construcción puede ser cambiada por un sustantivo. Sí, una palabra más precisa. Entonces, vean que en el lenguaje, desde el análisis del lenguaje, podemos empezar a trabajar el estilo literario, el buen estilo literario. A quienes amaba no dice nada. O sea, no dice, ¿quiénes son a quienes amaba? Pues pone a quienes amaba y facilita las cosas, aparte de que pues, le das precisión, ¿no? Te ahorras palabras, que también es una virtud, ¿no? Lo que está en juego, ¿qué es lo que está en juego? Bueno, es una construcción, sí, una oración subordinada sustantiva, pero puede facilitarlo también, ¿no? Bueno, si lo supliéramos por un sustantivo, la oración sería predicativa, porque no hace más que decir algo ya del sujeto, pero bueno, eso no importa. Lo asustó la certeza de que moriría. Así, la certeza de morir, la certeza, sustantivo, la muerte. Adjetiva, bueno, hay subordinada adjetiva explicativa, que es mi casa, que es muy fría, tiene 2 pisos, está explicando cómo es la casa. Determinativa, la carne que comí, o sea, no es cualquier carne, la carne que comí. La carne que comí tenía un sabor raro, claro que podemos eliminar esto y no pasa nada, la carne tenía un sabor raro. Esa es otra característica de la subordinada, si las eliminamos no pasa nada. Mi casa tiene 2 pisos, está bien. Mi casa que es muy fría, bueno, estoy explicando algo más, usando una oración subordinada, ¿no? Acá es una necesidad, bueno, no tiene mucho sentido, pero es una oración correcta. Gastó, es una oración completa, con sentido completo. Regaló su fortuna, vean, tiene sentido completo. Lo importante es lo que está en juego. Bueno, aquí no tiene sentido completo esta frase, ¿no? Lo importante es lo que está en juego. Lo asustó la certeza de que moriría. Este tipo de errores, ¿no? Luego tienen otro nombre más locos, ¿no? Así, o les dicen una complicación, una oración subordinada impropia o bla, bla, bla. Pero son muchos detalles que no nos importan tampoco. Adverbiales, digo, para nosotros que vamos a escribir, ¿no? A analizar así las construcciones. Ahorita les voy a poner así como cómo se analiza un enunciado de manera morfológica, ¿no? El análisis morfológico y el sintáctico de una oración es algo, no sé, digo, no quiero ofender a ningún lingüista, pero no le hallo mucho sentido para manejar el lenguaje. Va. Adverbial locativa, bueno, en su bicicleta Ruth va a donde quiere. Prepararé la cena. Bueno, como les decía, esto es una oración subordinada no en relación a la oración principal, sino en relación a lo que está supliendo. ¿Sí? Está supliendo un sustantivo. Entonces, lo importante es ganar. Y ya. Entonces, o sea, lo asustó la certeza de la muerte. Morí. Pero usó un verbo, y automáticamente lo convierte en oración compleja o compuesta y a esta en subordinada. Va. Ok, que entonces la oración, ya vemos que lo importante es, no tenía sentido, pero el sentido se completaba con un sustantivo faltante. ¿Sí? Y el sustantivo faltante, pues, es una oración subordinada. Entonces, si ven que hay cosas que en las definiciones no quedan muy claras, ¿sí se dan cuenta o no? Porque decía, sí, la oración principal
siempre puede estar localizada, pero no nos dijo la definición, que no es mía, o sea, la saqué de un libro de gramática, de Larousse, de gramática. La definición no tenía en cuenta este problema y el ejemplo es del libro, o sea, pero si uno está atento, puede decir, oye, dijiste antes que la oración principal tenía un sentido independiente y la oración principal aquí es lo importante es, ¿no? No dijiste que este detallito, que a veces el sustantivo, que es reemplazado por la oración subordinada, completa el sentido de la frase principal. No dijiste que la oración subordinada es parte de la oración principal y le da sentido. Eso no está muy claro, es así como un gris, ¿no? Si fuera algo de derecho, pues sería un área gris, ¿no? Pero bueno. Temporal, prepararé la cena mientras terminas. Modal, de cómo son los circunstanciales, se dan cuenta. Prepararé la cena mientras terminas. Corría, como si lo persiguiera un perro. Más aburrido quedarse en casa que ir a la fiesta. ¿De qué? Que ir a la fiesta. Vean las preguntas y vean cómo se construyen las oraciones subordinadas adverbiales. La pregunta del circunstancial se añade a la construcción. ¿Sí se dieron cuenta de eso? Bueno. No me he dado cuenta. Creo que sí. O sea, vean que las preguntas de los circunstanciales de alguna forma se incluyen en la estructura de la oración subordinada. ¿A dónde? ¿Cómo, si, lo, que ir, que todo ir, porque, para, si no, aunque. Vean, esas son las preguntas que se hacen para encontrar el complemento circunstancial o para construir un complemento circunstancial, y en una construcción subordinada la pregunta se incluye en la estructura. Eso es lo que debe quedarles de esto. O sea, al momento de construir oraciones subordinadas, tienen que pensar en eso. Las preguntas van unidas a la oración subordinada. Bueno, es más aburrido, bla, bla. No terminó su licenciatura porque no quiso. Memorizó el poema ¿para qué? Es la pregunta del circunstancial, para decirlo en el recital. El naranjo se secará si no lo regamos. Condicional. Todos los notarán, aunque disimules, concesivo, ¿no? Bueno. ¿Preguntas hasta acá? No. Sí, sí está claro, y si no, ahí lo vamos checando cada quien en su casa, y si tienen preguntas me dicen, pero pues es algo general para que puedan construir algo adecuado. No tiene que ser tan preciso su conocimiento, les digo, no tienen que aprenderse los nombrecitos, nada más la construcción y relacionarla con conocimientos más generales, como lo que dije ahorita, son las preguntas de los circunstanciales. En las subordinadas la pregunta está de algún modo añadida a la estructura, ya lo vimos. Cuando no se añade, a veces se suple con signos de puntuación, pero cuando vayamos a usar signos de puntuación para suplir un nexo subordinante, hay que tratar de que esté cerca del precedente. ¿Ok? Okay. Ahorita lo vamos a ver con ejemplos, pero que vaya quedando claro cómo deberían de ir construyendo su conocimiento. ¿Sí? Va. ¿Sí se entiende eso de que ustedes deberían ir viendo cómo construir su conocimiento? Entonces, ustedes deberían de explicarse lo que están viendo con sus palabras y con las bases teóricas que tengan, como las tengan, no importa. Pues no van a saber todo esto, ni todo lo que yo creo que ustedes saben, y por eso no explico más cosas o lo que sea, pero ustedes tienen que hacer ese trabajo mientras están viendo en la pantalla o mientras me están escuchando. Tienen que ver, bueno, ¿y esto qué onda? ¿Y yo qué sabía? ¿Y cómo lo relaciono? ¿Y cómo lo conecto? ¿Y cómo lo voy a usar? Etcétera. Ese tipo de trabajo mental es el que deberían estar haciendo ahora. Espero que lo estén haciendo, ¿no? Okay. Vamos a seguir. No, este no es.
Es que no se llamaba así. Vamos a ver la infelicidad. Están separados los sintagmas. Crece lentamente, merodea en tu interior. Vemos que hay un sujeto tácito, que es la infelicidad. La infelicidad merodea en tu interior. La infelicidad merodea en silencio. La infelicidad merodea de manera subrepticia. ¿Sí? O sea, esta construcción que estoy explicando, ¿sí?, en voz alta, es la que vemos aquí, pero trabajada, o sea, no repite 3 veces la infelicidad, esto, la infelicidad, lo otro, sino que acumula todas las características de la infelicidad, ¿sí? La infelicidad merodea en tu interior, la infelicidad merodea en silencio y la infelicidad merodea de manera subrepticia. La alimentas, le das de comer pedazos de ti misma todos los días. Aquí cambió el sujeto, ahora es tú. La alimentas. Tú le das de comer pedazos de ti misma todos los días. Acá, este agregado, ¿no?, que va entre guión y que significa que no forma parte del tema del párrafo. Cuando ponemos algo entre guiones, es porque no forma parte del tema del párrafo o de la oración, ¿sí? Cuando ponemos algo entre comillas, entre paréntesis, es porque vamos a hacer algún señalamiento de la palabra precedente, que la vamos a profundizar de alguna manera. Vamos a explicar algo de la palabra precedente. Cuando usamos el guión, vamos a agregar algo que no tiene mucho que ver con la idea del texto, ¿sí?, que es algo ajeno al tema del párrafo. No es tan ajeno como quiera, ya vemos, porque está haciendo una metáfora. La infelicidad es el perro encerrado, pero vean que acá hay un poquito de ruido porque, pues, al menos trata de que lo que vaya entre guiones tenga el mismo sujeto, ¿no? Bueno, se toman algunas licencias poéticas, obviamente, los escritores, y tenemos que cambió de sujeto. Ahora está hablando de la infelicidad. Está diciendo que es el perro encerrado en el patio trasero. El perro es el que te arrancará la mano, no el patio trasero. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo se va complicando la oración subordinada? Porque habla del perro, pero antes tenemos el patio trasero. Entonces, si fuéramos, no sé, personas así de que muy literales, muy rigurosas, estás diciendo que el patio trasero te arrancaría la mano de una mordida. No, pero obviamente como no tiene sentido, nos vamos hasta acá. El perro sí te puede arrancar la mano de una mordida. Pero bueno, te arrancaría la mano de una mordida. Está precisando la forma en que te arrancará la mano. Si le dieras la oportunidad, si tú le dieras la oportunidad. Esta es otra oración subordinada con cambio de sujeto. ¿Se dan cuenta? O sea, no es tan fácil. No era estilo llano. Y ahora que lo vemos así, con un análisis más profundo, vemos que no era tan llano ese párrafo. Sí, parece sencillo, pero tiene subordinadas y un chorro de cambios de sujeto. O sea, requiere un esfuerzo del lector. ¿Sí o no? Sí, completamente. La infelicidad. Ahora sí vamos a seguir con la infelicidad. Otro cambio de sujeto. La infelicidad que se toma su tiempo, ok, pero tarde o temprano acá se apodera otra vez la infelicidad, se apodera de ti por completo, ok. El problema que vimos la vez pasada, así a primera vista, pues era que el perro se apoderaba de ti, ¿no? Y ahora, si vamos a analizar el sentido de la oración y vamos a profundizar en el sentido, si ya no salimos de lo sintáctico y nos vamos a lo semántico, vemos que, bueno, ¿por qué demonios tendrías un perro agresivo encerrado en tu patio?
O sea, si empezamos a cuestionar la metáfora o la proposición del escritor, empiezan a salir detallitos, ¿no? Y nosotros tenemos que tener cuidado de que esas posibles delusiones del lector tengan algún sentido, pero porque lo estamos proponiendo, estamos poniéndole ahí material para que se imagine otras cosas. Pudo haber dicho, la infelicidad es un perro que tarde o temprano te arrancará la mano. Y está bien, ¿no? Está medianamente bien, ¿sí o no? Sí. Pero el hecho de haber metido el patio... Confunde. Sí, porque bueno, si dices que la felicidad es un perro encerrado que te arrancará la mano si le das la oportunidad, eso está bien, pues. Sí, bueno, la infelicidad, si dejas que se acerque a ti, te va a destrozar. Pero, pues, dice que está en el patio trasero. O sea, ¿por qué vas a tener un perro así, agresivo, en el patio? ¿Y por qué le darás la oportunidad de morderte la mano? O sea, ya pone otros elementos que hacen peligrar esa proposición metafórica. Bueno, y aparte dice, tarde o temprano se apodera de ti, ya no metiste la imagen de que es un perro encerrado. ¿Cómo demonios se va a apoderar de nosotros un perro? ¿Por qué? Porque ya dijiste, la felicidad es un perro. Pero bueno, y puede excusarse como, sí, pero lo puse entre guiones. Ah, ok, está bien, como quiera está mal. ¿Para qué pones el patio? Bueno, y luego está la felicidad, esa palabra. Esta es una frase interjectiva, ¿no? Así como que expresa una emoción, no precisamente un sentido así de, esa palabra no quiere decir esa palabra, sino, qué desdicha o alguna interjección de ese tipo, ¿no? Es una emoción de nostalgia, de melancolía. Claro que aquí, pues, estaría bien que hubiera usado signos de admiración, ¿no? Para que se entendiera más, porque si no pones esa palabra ¿qué? ¿No? Entonces, para la interjección faltan los signos. Pero como supongo que quiere ser solemne, en el estilo, solemne, ecuánime, bla, 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 así, pues se omitió los signos, pero causa problema. Porque esa palabra, así nada más, pues yo me quedo esperando esa palabra ¿qué? ¿No? ¿Qué? ¿Esa palabra qué? Si lo pone entre signos de interrogación, digo de admiración, perdón, ya el signo de cierre marca que era una interjección, que eso ya es todo. ¿Sí se entiende? Sí. Sí. Bueno, la felicidad que llega solo cada tanto y siempre, la felicidad, acá también, siempre la felicidad, hay un verbo también tácito que es llega, porque que ya lo tenemos antes, lo que les dije de los verbos cuando están omitidos, pues por lo general se saca por contexto. Acá tenemos que leer y siempre la felicidad llega como un cambio repentino del clima, ¿sí? Entonces ustedes vean esto, cuando lean como ejercicio, así, no sé, 10 minutos por día, se agarran ese ejercicio de poner todo lo que está omitiendo el escritor en el texto y que le daría el sentido demasiado correcto, sintácticamente. Esto que les estoy poniendo aquí, la infelicidad merodea en tu interior, la infelicidad merodea en silencio, la infelicidad merodea de manera subrepticia. Y entonces ven el trabajo que hizo de pulido y aprenden algo, ¿no? Cuando ustedes hagan sus construcciones, van a recordar esto y van a decir, lo puedo omitir y no pasa nada, o sí pasa, y por qué, etcétera. ¿Sí se entiende el ejercicio? Sí, sí. O sea, no es algo que vayamos a hacer para que me lo entreguen el fin de semana, es algo para ustedes. O sea, ustedes tienen que ser más curiosos. Vean que ahorita estamos jugando con la literatura, es para eso, para cuestionar, para aprender, ¿no? Los libros son para rayarlos, para usarlos, como decía Humberto Eco. ¿Dónde vamos? Bueno, a nosotros nos encontró
durante el 10º viaje. ¿Qué nos encontró? La felicidad. A nosotros la felicidad nos encontró durante el 10º viaje, 10º día de viaje. Pero acá, miren, como hace tantos cambios de sujeto, un lector así ya fastidiado dice, ¿quién te encontró la infelicidad, la felicidad o el perro? ¿Qué demonios estás hablando ahora? ¿No? Pero bueno, yo había llamado a varios moteles de Graceland, solo en uno contestaron quiénes, pues el sujeto omitido es ellos, solo en uno ellos contestaron el teléfono, una mujer mayor, se contestó una mujer mayor, yo no sé, aquí también, o sea, ¿por qué pones el plural? ¿Por qué pones el verbo en plural y después hablas de una mujer? O sea, ¿por qué no pones directamente que una mujer contestó en el hotel o algo así? Bueno, también esas cositas tenemos que tener en cuenta cuando leamos un texto, que nos haga un poquito de ruido o que no nos esté gustando. ¿Por qué no me está gustando? Bueno, ¿por qué? ¿Cuáles eran las opciones que tenía el tipo para decirme esto que me quiere decir? ¿Cómo sabemos lo que me quería decir? Por el sentido. Sabemos que hay un sentido, hay algo que quiere expresar y que usa una acción o un personaje o un pensamiento o lo que sea para expresar eso que tenía que decir sobre el mundo. Bueno, ¿por qué lo dijo así? Eso también les va a ayudar un montón a mejorar sus textos. Una mujer mayor, su voz ronca y crepitante, eso es una frase. El verbo omitido en la frase es contestó. ¿Por qué? Porque el verbo está antes. Contestó. Si alguien llamó por teléfono, alguien contestó y luego habla de una mujer, pues es la mujer que contestó. Va. Llegó la felicidad, el 10º día de viaje. Las posibilidades, bueno, pues que llegó, ese es el sentido de la frase, que llegó la felicidad. Antes nos dijo lo que la narradora piensa sobre la infelicidad y la felicidad. Todo esto, desde antes de nosotros, es como un preámbulo, ¿no? Para decir que encontró la felicidad. Y ya sabemos lo que la narradora piensa de la felicidad. Entonces, sabemos que la infelicidad es más duradera. Sabemos que la felicidad es como un cambio de clima. Bueno, así lo puso ella, para ella. Entonces, lo que nos va a presentar es cómo llegó la felicidad y cómo se fue. Así de rápido. Supongo, es lo que entendemos al leer este párrafo. Bueno, entonces, pero las posibilidades del texto, ¿cómo seguiría el texto si esto apenas es una introducción? Bueno, que la felicidad llegó en Graceland, que llegó en el motel de Graceland, que llegó gracias a la mujer. Sí, o sea, todo mal, ¿no? Pero pues es que el texto es ambiguo y son las opciones que da y es lo que podemos pensar. Bueno, llegó la felicidad. Es lo que vamos a leer a continuación, ¿cómo? Y ahorita vamos haciendo conjeturas. Bueno, llegó en Graceland, en la ciudad, en algo que pasó en la ciudad, llegó en algo del motel o llegó gracias a la señora que contestó el teléfono. Ahí vamos anticipando, ¿no? Y ahí también vamos viendo si el escritor sabía a dónde demonios nos estaba llevando, si tenía una estructura y un trabajo previo, si iba escribiendo nada más lo que le daba la gana. Porque, por ejemplo, si nos hace leer todo esto y nos pone todo esto, y luego no pasa nada que tenga que ver con cómo llegó la felicidad, ¿sí? Podemos fastidiarnos, tenemos todo el derecho de estar fastidiados, ¿no? ¿Sí? Porque nos hace trabajar, estamos haciendo un trabajo de corrección, porque aparte, le digo, es confuso, tenemos que ayudarle un poco al entendimiento, a la inteligibilidad del texto, ¿no? Y para que no sirva de nada, o sea, ¿qué onda, no? Aventamos el libro contra la pared, no sé. Le ponemos 2 estrellas en Goodreads o una. Bueno, la infelicidad, bueno, la narradora nos hace ver lo que piensa sobre la infelicidad y la felicidad. Nos dice que la infelicidad es parte de la persona, eso es lo que propone, ¿no? La infelicidad es parte de uno y va creciendo y un día toma la persona. ¿Eso es lo que propone, sí o no? Así es. La felicidad llega súbitamente. Nos ha dicho que la infelicidad habita en la persona.
bueno, la comparación como un perro, por eso está el signo de interrogación, pues no tiene mucho sentido, pues. Pero sí tiene sentido que diga que la infelicidad habita en uno y que la felicidad no depende de uno. Creo que ese es el sentido importante de todo este parrafito, ¿no? En relación a la felicidad y la infelicidad, ¿no? Que para la narradora la felicidad siempre es algo que no depende de uno y la infelicidad es algo que va a llegar siempre, sí o sí, porque habita en nosotros y va creciendo, nada más. Ese es el sentido, ¿no? Ujú. Está desarrollando la psicología del personaje, ¿no? Tenemos un personaje, pues a mí no me gustan ese tipo de personajes donde ellos solos hacen el conflicto porque ellos son el conflicto, ¿no? O sea, el mundo está siempre gris porque ellos lo quieren ver gris. Es un tipo nihilista y existencialista, que yo ya les había dicho que ese personaje ya chole, ¿no? Desde los años 50 del siglo pasado, ya con el guardián en el centeno ya debió haber quedado superado, pero no es así. Bueno, vamos al siguiente ejercicio. ¿Sí les gustó este ejercicio? Está interesante cómo se... Es una manera de leer para aprender. O sea, estamos viendo eso. Son maneras que podemos leer para sacar algo del texto que nos sirva para escribir lo nuestro. Y también vamos a ver más adelante en los siguientes ejemplos formas de analizar o empezar un análisis literario. ¿Sí? Va. Ahora tenemos de funerales. Hoy asistí al entierro de un amigo mío. Todo separado en sintagmitas. Me divertí. ¿Quién se divirtió? Yo. Me divertí a mí mismo con lo que vivo, ¿eh? Poco. ¿Por qué? Pues el panegirista estuvo muy torpe. Hasta parecía emocionado. Es inquietante el rumbo que lleva la oratoria fúnebre. ¿Ven cómo cada sintagma va unido a un precedente? La oratoria, ¿qué oratoria? Fúnebre. En días es el núcleo, pero nuestros es el adjetivo. En nuestros días, ¿qué se adereza? ¿Qué se adereza? Un panegírico. ¿Con qué se adereza? Bueno, con lugares. ¿Qué lugares? Comunes. Lugares comunes. Es una locución, perdón. Sobre la muerte. Y cosa increíble y absurda, aquí Torri nos muestra cómo se hacen las interjecciones entre signos de exclamación con alabanzas para el difunto. ¿Por qué me moví? El orador es casi siempre el mejor amigo del muerto. Es decir, un sujeto, ¿cómo es el sujeto? Compungido y tembloroso, que nos mueve a risa con sus expresiones sinceras y sus afectos incomprensibles. Lo menos importante en un funeral, este es el sujeto, es el pobre hombre que va en el ataúd. Es una oración predicativa porque solo explica, digamos, de alguna manera o dice más del sujeto. Lo menos importante en un funeral es el pobre hombre que va en el ataúd. Vean que son intercambiables. El pobre hombre que va en el ataúd es lo menos importante en un funeral. ¿Se dieron cuenta de eso, no? Sí. Porque de eso se tratan las oraciones predicativas nominales, o sea, replantea el sujeto, el predicador replantea el sujeto de alguna manera y a veces aporta información, a veces no. Pero bueno, son intercambiables, como vemos. Y mientras las gentes no acepten esas ideas, continuaremos nosotros. Aquí ya no puse lo que había puesto en el jueguito pasado, pero vemos que hay también sujetos, cambio de sujetos, cambio de verbos, a veces está tácito el sujeto, y ese es el trabajo que va teniendo el lector. Nosotros vamos también, por eso se dice que nosotros, el lector termina de darle sentido al texto, pues sí, le damos sentido, vamos armando un sentido. ¿Por qué? Porque a veces el escritor omite cosas, o sugiere cosas, o alude cosas, y nosotros tenemos que rellenarlas, o ver por dónde nos quería guiar, etcétera, etcétera. De eso a decir que el autor no importa,
y que el autor ha muerto, bueno, pues hay un trechito largo, ¿no? Pero bueno. Continuaremos yendo a los entierros con tan pocas probabilidades de divertirnos como a un teatro. Hoy asistí al entierro de un amigo. Vean, me divertí poco. El panegirista estuvo torpe. Ven todo lo que podemos omitir sin que cambie demasiado el sentido. Hasta tiene un sentido enfático. Vean, lo quito, ya no se lee igual, ¿verdad que no? ¿No? Sí, no. Es inquietante, o sea, tenía una utilidad ese hasta, ¿se dan cuenta? Sí. Era el énfasis, en sentido enfático y de tono irónico. Es inquietante el rumbo que lleva la oratoria fúnebre. Podemos poner no pasa nada, de la oratoria. Bueno, de la oratoria, va. Y solo ahí servía para precisar qué tipo de oratoria fúnebre. Si ponemos una endecha, sabemos que es una composición de carácter, pues es de despedida, ¿no? Y se lee en los funerales, una endecha. Pero a lo mejor no todo el público sabe lo que es una endecha, entonces, pero sí sabe lo que es fúnebre, y hablamos de entierro, entonces escojo la palabra fúnebre en lugar de poner es inquietante el rumbo que toman las endechas o de las endechas, ¿no? O que llevan las endechas, pongo de la oratoria fúnebre. ¿Por qué? Porque estoy pensando en que mis lectores no van a saber qué demonios es una endecha. En nuestros días podemos poner hoy, pasa nada, se adereza un panegírico con lugares comunes. ¿Qué son los lugares comunes? Clichés sobre la muerte. Si quitamos la interjección, va a perder algo de tono, algo de color, pero no pasa nada. Y con alabanzas. Si ya estamos hablando de algo fúnebre, de que estamos en un entierro, y el sujeto o el sustantivo o el tema es el panegírico, pues no hablamos del tipo y no pasa nada. Hoy se adereza un panegírico con clichés sobre la muerte y con alabanza. Y hasta con alabanza podemos poner, ¿sí? Ahora, lo que quitamos acá lo ponemos acá, y hasta con alabanzas. Y el hasta tiene el mismo tono medio irónico, satírico, fársico. El orador es casi siempre el mejor amigo. Otra vez del muerto. ¿Se dan cuenta que ya quité algo que tenía que ver con el muerto en la oración pasada? ¿Cuántas veces nos está trayendo otra vez al muerto, al difunto, a bla, bla, bla? Y otra vez va a hablar del difunto acá. Bueno, casi siempre el mejor amigo. Podemos quitar es decir, porque es una construcción, digamos, ya arcaica. Un sujeto compungido y tembloroso que nos mueve a risa. Si quitamos esto, no pasa nada. O si lo ponemos al principio para que sirva para ambos términos, también no pasa nada. El sus va para sinceras y el sus va para afectos incomprensibles. Lo menos importante en un funeral, ven, cada oración nos está diciendo el funeral y el muerto, el funeral y el muerto. ¿Se dan cuenta? Sí. Pero cuando lo leímos la primera vez, eso pasa casi imperceptible, ¿no? Ya cuando ponemos atención, vemos todas las repeticiones. Y entonces podemos pensar, ¿por qué demonios unas repeticiones sí son molestas y otras no? Y la respuesta es casi siempre la misma, que se repiten los términos, pero con otro sentido o con información nueva. Es lo que yo les digo, cuando ustedes repiten cosas, y cuando les digo, ya repetiste eso 3 veces, no es nada más que lo hayan repetido, es que lo repiten con el mismo sentido o lo repiten de la misma forma. Eso es lo que hay que cambiar, no tanto la repetición.
como vimos también en el texto de Rulfo, que repetía amanecer 3 veces en como menos de 10 líneas. No pasaba nada. Lo menos importante es el pobre hombre que va en el ataúd. Acá pobre, vean para qué sirven, para el tono, para asentar un tono. El pobre hombre es como que casi desdeñoso, igual, satírico, irónico. Siempre está usando palabras que marcan ironía o desdén, ¿no? Y mientras las gentes no acepten esas ideas, continuaremos yendo a los entierros con tan pocas probabilidades de divertirnos como un teatro. Bueno, tenemos que los entierros no son divertidos, son las proposiciones que hay ahí en ese párrafo, que el teatro no es divertido, podemos sacar, los entierros no son divertidos, al final tenemos el teatro no es divertido. Un funeral es como una obra de teatro, el panegirista entonces equivale a un actor. Vamos a pensar por qué razones puede no ser divertida una obra de teatro, por qué razones puede no ser divertida una obra de teatro. Es pregunta para ustedes. Porque ya conocemos la trama. Puede ser porque ya conocemos la trama. ¿Cuál es la complicación ahí? Si ya conocemos la trama, ¿para qué vamos? Y ya no va a haber sorpresas. Ajá. Entonces, habría que buscar otra razón. ¿Cuál sería otra razón por la que no nos divertimos en una obra? ¿Son malos los actores? Ahí va, es eso. Son malos los actores, a lo mejor no hacen bien, no representan bien la mentira, ¿no? Así es. Entonces ahí tenemos, esa puede funcionar para seguir con el análisis. Aplicar esas razones al funeral. O sea, las razones por las que no es divertida una obra de teatro, como está comparando ambas cosas, aplicarlas, como vimos que funcionaba la metáfora, a el funeral. ¿Y qué tenemos? La representación de un personaje en el teatro tiene un valor positivo, ¿no? Así es. O sea, la mentira en el teatro tiene un valor positivo. La mentira, o sea, la representación de un personaje en ciertas situaciones de la vida tiene valor negativo. Entonces, probablemente el texto señala, de manera irónica, que si van a decirse mentiras en los entierros, deberían hacerse de forma entretenida, no como en el teatro. ¿Por ahí va? Ok, sí. Okay. Es algo que podemos sustentar con el texto, ¿no? Es poco, pero va más por ahí, ¿no? O sea, que el sentido puede decir, bueno, esto significa que si van a decir mentiras, al menos deberían decirlas con gracia, ¿no? Claro. Y ya, pero lo hace de una manera artística, Ok. de lo valioso. O sea, podemos decir cualquier cosa hasta eso. Digo, yo pienso, la idea del párrafo es esta, la idea de mi cuento va a ser esta, o mi relato, que si van a decir mentiras en los entierros, al menos deberían decirlas con gracia. Entonces me aviento un trabajo más o menos artístico para que quede en mi libro de cuentos, aunque sea como algo de relleno, y tengo algo decente. Para lo que sigue. Es de Juan Rulfo. Vean, en amarillo están los sujetos, vean la diferencia. Pero también vean cuáles son los sujetos en el párrafo de Rulfo. La niebla, una mancha de tierra, la oscuridad, las luces, don Justo, los perros, los vidrios de la iglesia, voces de mujeres, campanas y toque de alba, que son otra vez las campanas. ¿Se dan cuenta que la única persona es don Justo? Así es. Eso ya marca algo. O sea, a todo un pueblo y la única persona, digamos, porque la otra son voces de mujeres, no son las mujeres, son las puras voces. La única persona es don Justo. Entonces, de esa manera está resaltando que don Justo, y claro, dice el dueño de la luz, pero en el contexto también, o sea, si no tuviéramos esta marca, el dueño de la luz, sabríamos por contraste, por el hecho de los sujetos, ¿no? Que don Justo o tiene el atributo de los sujetos que lo rodean en el párrafo,
o tiene alguna importancia que lo hace destacar de todo aquello que no está siendo mencionado, o sea, de los otros habitantes, porque no se habla de nadie más que de Don Justo. En el pueblo nada más se habla de Don Justo, que acaba de morir, entonces el pueblo está consternado, ¿no? ¿Sí se entiende? Sí. Esa es una manera de decir algo sin mencionarlo explícitamente, solo por contraste, por contexto, lo juntamos con cosas que quieran decir algo, ponemos Don Justo era el dueño de la luz, o que Don Justo murió, es la única persona en un párrafo donde se habla de cosas así como que de la naturaleza, del día, se habla de las voces de mujeres, solo de algo, las voces. Don Justo, la única persona, bueno, pues Don Justo debe tener alguna relevancia sobre lo que lo rodea y sobre lo que no está mencionado, como dijimos, el resto de los pobladores. Y ahí tenemos cómo nos muestra Juan Rulfo un sentido sin hacerlo así obvio. Entonces, bueno, aquí el ejercicio era poner los sujetos al inicio de la oración, o sea, con el orden natural, digamos. La oscuridad vino, la niebla estaba bajando otra vez sobre San Gabriel. Entonces lo comparamos con sobre San Gabriel estaba bajando otra vez la niebla y vemos por qué eligió Rulfo escribirlo de esta forma y no de esta forma que es más natural. Porque suena mejor esta, ¿no? Sobre San Gabriel estaba bajando otra vez la niebla. La niebla estaba bajando otra vez sobre San Gabriel. Suena mejor lo que escogió Rulfo, ¿no? Le da más presencia al lugar. Aparte, pero estamos diciendo que suena mejor, ¿no? Sí. O sea, es importante, claro, que si queremos resaltar algo, lo pongamos en primer lugar. Es una manera por la que cambiamos el orden de la frase. Pero en este caso, les dije, escuchen cómo suena, con el orden que le dio Rulfo y cómo suena con el orden natural. El orden de Rulfo es mucho más agradable, ¿no? En los cerros azules brillaba todavía el sol. El sol brillaba todavía en los cerros azules. Este es mejor también, ¿no? Sí. Y aparte, sí, lo que acaban de decir, primero vemos los cerros azules y después vemos el brillo del sol, pero todavía ya nos marca, sí, una manera en que brilla el sol. O sea, ya no vemos el sol completo. Si vemos el sol en los cerros azules, quiere decir que se está poniendo el sol, ¿no? Así es. Vean, nada más por cómo acomodan las palabras en la oración, cambia el sentido totalmente. Si vemos primero el sol, pues nos imaginamos al sol y brillaba todavía en los cerros azules, podemos pensar no que se está poniendo, sino que los cerros brillaban porque el sol estaba radiante, ¿no? Pero si nos ponen los cerros azules, nos hacen ver primero los cerros azules y nos dicen que brillaba todavía el sol, pues tenemos que ver el sol ocultándose detrás del cerro. Ok. ¿Sí se dan cuenta cómo funciona esto? Sí. Está padre, ¿no? Es. Una mancha de tierra cubría el pueblo. Otra vez vemos la mancha de tierra cubriendo el pueblo. Por eso el orden se mantuvo dentro de lo natural. Después vino la oscuridad. La oscuridad vino después. Aquí, para darle cierto suspenso, ¿no? Después vino la oscuridad. Acá no hay suspenso. La oscuridad vino después. Pues sí, después del día viene la noche. Es normal. Pero si pongo después, vino la oscuridad. Ah, ok, está bien. Le da algo de suspenso, algo que en realidad no tiene nada. Salud, tranqui. Esa noche no encendieron las luces de luto, pues don Justo era el dueño de la luz. Las luces no fueron encendidas esa noche de luto, pues don Justo era el dueño de la luz. Obviamente suena mejor lo que escogió Juan Rulfo otra vez. Los perros aullaron hasta el amanecer, los perros aullaron hasta el amanecer, no hay cambio.
Los vidrios de colores de la iglesia estuvieron encendidos hasta el amanecer con la luz de los cirios, mientras velaban el cuerpo del difunto. Tampoco hay cambio. Voces de mujeres cantaban en el semisueño, tampoco hay cambio. Y las campanas estuvieron doblando muerto toda la noche hasta el amanecer, hasta que el toque del alba las cortó. Hasta que fueron cortadas por el toque del alba. ¿Ustedes qué creen? O sea, ¿qué fue lo que hizo que Rulfo pusiera el toque del alba al final y no las cortó? Como ¿Qué para hubiera? indicar Porque marca como el final, ¿no? Perdón. Adelante. Sí, no, adelante. Bueno, Fernando, Para indicar que con el toque de alba se acabó todo. vean, Punto final. las cortó. Bueno, como que imaginamos el silencio, ¿no? Llega el silencio. Si ponemos al final el toque del alba, hay como un eco del sonido de las campanas, ¿no? Okay. Digo, es una búsqueda estética, ¿no? Okay. Que puede o Sí. no tener esa diferencia, pero sabemos que sí hace diferencia el orden de las palabras, sino para qué demonios nos afanamos estudiando literatura. Entonces, esto hace que, bueno, sí, aquí termina el párrafo y aquí termina el cuento, pero puse en tu cabeza un eco de la campana, ¿sí? Y es algo, un toque estético. Todavía el toque de campana. Y cuando digo las cortó, bueno, pues las cortó, hubo silencio. Hubo silencio. O sea, sí, puede que haya habido un toque, pero con esto ya llegó el silencio. ¿Sí se entiende más o menos o no? Sí, claro. Bueno, para que lo busquen ahí cuando ustedes hagan lo suyo. Acá, bueno, no, aquí ya no. Vean lo que tenemos, pues los sujetos: niebla, sol, mancha de tierra, oscuridad, luces, don justo, perros, vidrios de colores, voces de mujeres y campanas. El inicio de la interpretación, de una interpretación posible, digamos, pues hablamos de que don justo es la persona más importante del pueblo, pues es el dueño de la luz, dice. La vida del pueblo estaba determinada por él, ¿no? Su muerte es un acontecimiento. Don Justo es la única persona completa, ¿ven? Las mujeres son voces, otras personas son meras conjeturas, el que toca la campana, los dueños de los perros. Los elementos presentados en el párrafo no sirven solo para crear una atmósfera y un tono, sino para marcar la importancia de Don Justo, es el dueño de la luz, de nuevo, y quizá un tirano, ¿no? Ahora, si el dueño de la luz ha muerto, es posible que alguien tome su lugar, quién, etcétera. No, o sea, es el inicio de una interpretación literaria, o sea, de un ensayito literario, ¿no? Vamos a hablar ahora de los oprimidos y los opresores con base en un texto de Rulfo. ¿Se entiende? Así es. Sí, O sea, ahora ya que hicimos más o menos un análisis de que, bueno, pues esta es la acción más relevante, por qué tenemos las acciones secundarias, cómo modifican la acción más relevante, bueno, pues creo que por esto, y entonces nos soltamos haciendo un ensayo literario, hablando ya directamente como si ya tuviéramos resueltas esos problemas, digamos, estructurales y metodológicos, y ahora hablamos de conjeturas, pero siempre que puedan sustentarse con el texto. Entonces yo digo que habla de la opresión, que Don Justo representa esto, bla, 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 pero eso lo digo porque ya pensé todo lo demás, ya sé cuál es la acción principal, ya sé cuál es el sentido de las acciones secundarias, ya vi cómo se construyen las frases en el texto, o sea, ya tengo bastantes argumentos para desarrollar una interpretación, digamos, libre, ¿no? Sobre la idea que pudo haber movido a Rulfo a escribir este texto. ¿Se entiende? Sí. Bueno, porque eso es lo que va a seguir para ustedes. Ahorita yo estoy haciendo los mini análisis desde varios enfoques, ¿no? Como estamos viendo. Y ustedes ya van a ir escogiendo el que más les plazca, pero ven que partimos siempre del texto, de cómo está organizada la frase, de cuál es la acción más relevante, de cómo están estructuradas las acciones secundarias, etcétera, etcétera, etcétera.
El que sigue es Borges. ¿Cómo se ve que me gusta Borges, ¿no? Bueno, pero vean, una herrumbrada verja definía el perímetro irregular de la quinta. Vean que el orden de la frase es el natural, mayormente. Ya tenemos una diferencia en comparación con Rulfo, con Valeria Luiselli y así. Lonrod, otra vez el sujeto al inicio, sin mucha esperanza de entrar, es una frase subordinada, desesperanzado, dio toda la vuelta. De nuevo ante el portón infranqueable. Vean aquí, primero, pues, cómo usaba el tipo los verbos, siempre buscando que digan más, que no sea un verbos copulativo, porque puede ser había una reja, una herrumbrada verja en el perímetro irregular de la quinta. No, pues las verjas, ¿para qué sirven? Para limitar. Bueno, puedo poner limitar. Puedo usar otra palabra, definir. Ok, vamos a poner definir. Y vale, porque se mantiene dentro del orden semántico del verbo que sería lo más común. Bueno, seguimos. Portón infranqueable, pues también es conocido por los adjetivos que usa. Un portón infranqueable, está, digamos, que dándole un atributo inusual al portón, porque pues de alguna manera pues, todos los portones se pueden abatir de alguna forma, pero bueno, para darle realce al portón o a la acción de no poder entrar por ahí. Luego dice, metió la mano entre los barrotes, casi maquinalmente, y dio con el pasador. El chirrido del hierro lo sorprendió. Con una pasividad laboriosa, el portón entero cedió. ¿Ok? ¿Qué tenemos? Un tipo que llega y da toda la vuelta y ve que el portón es infranqueable. Luego, así casi de que por no dejar, mete la mano, halla el pasador y la puerta está abierta. Es una acción aparentemente inofensiva, ¿no? Ahora vamos a ver el análisis, ¿va? Primero, vamos a destacar la búsqueda de verbos significativos en el estilo de Borges. La verja define el perímetro de la quinta. Opciones más comunes, la quinta tenía una verja herrumbrada. La verja de la quinta estaba herrumbrada. ¿Qué añade al sentido del texto? Pues imaginamos toda la quinta limitada por una verja herrumbrada e infranqueable. O sea, que es la primera pared del laberinto. Ya vemos que a Borges le fascina eso. Entonces, nos hace ver todo el laberinto, o sea, la pared, la primera barrera en ese laberinto, la primera pared o muro del laberinto. Segundo, notar que este párrafo en apariencia inofensivo es una síntesis de la obra, La muerte y la brújula, y del carácter del personaje principal. ¿Por qué? Porque Lonrod imagina que todo es complejo. Dio toda la vuelta, el portón es infranqueable. Solo hasta el final prueba una solución sencilla, que la puerta esté abierta. No piensa, a lo mejor la puerta está abierta, mete la mano, ¿no? Sí. No, el tipo se va primero a lo difícil, ¿no? ¿Sí o no? Así es. Bueno, es lo que nos está mostrando acá. En efecto, la puerta está abierta. Y este hecho lo sorprende, y es importante que lo sorprenda. ¿Por qué? Porque quizá la sorpresa le impide seguir razonando metódicamente como corresponde a un detective, y decir, pues la puerta puede estar abierta por error o a propósito, ¿no? Que es la razón, está abierta a propósito para que él entre y el asesino lo está esperando adentro. El asesino lo espera, pero como él está sorprendido, ¿no? Pues se le nubla un poco la razón con eso, ¿no? Ya vimos que las emociones nublan el razonamiento crítico. Bueno, eso le pasó a Lonrod. Entonces tenemos que Lonrod no era capaz de anticipar los hechos, ¿verdad? Su virtud estaba en descubrir las causas, pero después de que los hechos ya sucedieron, valga, ¿sí? O sea, se puede argumentar, oye, pero si descubrió el sitio en que se cometerá el asesinato, el cuarto asesinato, ¿sí? Pero le costó 3 asesinatos previos, ¿sí? O sea, le costó 3 asesinatos previos determinar un patrón, y un patrón es algo ya establecido, nada más dice, mira, pues esto va a tener forma de, ¿sí? No es nada que nos diga el tipo tiene capacidad de predecir cosas, ¿no? Es de hallar patrones. ¿Y cómo se hallan patrones? Pues con teoría, con historia, con hechos pasados, ¿no?
Digo, es más teórico que práctico, no es tan intuitivo como parece. Ya vemos y esto está en el párrafo no es intuitivo, es un razonador y a lo mejor esta falta de intuición o el poco manejo que tiene de la intuición es lo que precipita su muerte, ¿no? Pero, o ese desequilibrio entre intuición y razonamiento que a lo mejor nos propone que hay que tener algo de los dos, ¿no? Bueno, sí, le costó 3 asesinatos y no pudo imaginar que el patrón estaba hecho para que él lo descubriera. O sea, ese patrón estaba hecho para que él lo descubriera, que el asesino se divertía con él antes de matarlo. Después de todo, cuando alguien consigue un objetivo, pues hay un vacío, pues ahora qué, ¿no? Si lo que quieres es hacerle mal a alguien y me lo he hecho, piensen en las guerras floridas, ¿no? O sea, como que los aztecas no mataban a todos los pueblos, los usaban, los dejaban vivos para seguir practicando la guerra, ¿no? ¿Sí, sí, se acuerdan? Así es. Bueno. Por eso la última petición de Lonrod tiene un tinte un poco patético, ¿no? Le dice, Scarla, cuando en otro avatar usted me dé caza, finja o cometa un crimen en A, luego un segundo crimen en B, a 8 kilómetros de A, luego un tercer crimen en C, a 4 kilómetros de A y B, a mitad de camino entre los dos. Aguárdeme después en D, a 2 kilómetros de A y de C, de nuevo a mitad de camino. Máteme en D, como ahora va a matarme en Tris-Leroi. Es algo patético porque el tipo sigue mostrándonos que no sabe, o sea, que es un razonador y que es lo único que tiene y que no le sirve de demasiado, ¿no? Y ya Scarlac le dice, sí, bla, prometo ese laberinto, bla, bla, bla. Bueno, pero tenemos que esto es una síntesis de la obra. Este párrafo sintetiza de alguna manera la obra, nos presenta el carácter del personaje y nos dice de alguna manera por qué no pensó que podía estar yendo hacia una trampa. Y si lo vemos así nada más, como lo vimos la semana pasada, pues no parece gran cosa este párrafo, ¿no? Uh-huh. O sea, la verdad, no parece gran cosa, ¿no? Y es eso, porque el sentido de este párrafo lo adquirimos con el texto, con el principio del texto y también lo concluimos cuando terminamos la lectura. Entonces el sentido ya está armado y sabemos que esto significaba otra cosa, tenía un significado más profundo. Es aparentemente nimio este párrafo, pero no es así. Es una síntesis de la obra y es una síntesis de la personalidad del tipo. ¿Se entendió? Sí. Así es, sí. Bueno, va. Este es el de Raymond Carver, nada más para que vean la diferencia también. Vean cuánto amarillo hay en el inglés. En el inglés es casi obligatorio poner el sujetos, ¿verdad? ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces vean, por eso está amarillo, 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 amarillo. Aparte que Carver sí maneja un estilo llano, ¿no? Pero vean, eso es por la particularidad del idioma. Vean acá la comparación. ¿Cuánto verde hay en español? Las posibilidades del español y las posibilidades del inglés. O sea, como que el inglés es más claro de alguna manera, nos exige que haya más claridad, pero el español, por eso mismo, permite recursos a lo mejor más divertidos, ¿no? Como el barroco. Por eso el barroco dice que es algo muy de los latinos y bla, bla, bla. No creo que sea tanto de los latinos, sino del mismo lenguaje, del mismo idioma, del mismo código que te permite estas construcciones, ¿verdad? Sí, claro. Porque para pensar en un escritor barroco en inglés, pues tendría que ser Faulkner, ¿no? Todos iríamos a Faulkner, iríamos a James Joyce, ¿no? Y son bastante complicados para los gringos, ¿no? O sea, todos lo conocen, sí, pero pocos lo han leído. Pocos lo leen. Sí, es como el Quijote, ¿no? Pero pues a lo mejor
el Quijote no se lee por la distancia, ya son más de 400 años. Y estos tipos no leen a Faulkner y a Joyce por la complejidad y de la complejidad de la lengua. Bueno, es una teoría que luego podríamos desarrollar en un ensayo. Miré el cielo, en lo alto descubrí un águila, sentí un miedo irracional que no conseguí combatir, decidí meterme en una cabina de teléfono a esperar que el espantoso animal se marchara. Vemos todos los sintagmas así. Y se pueden romper también estas construcciones. Por ejemplo, un miedo. Un miedo irracional. ¿Qué tipo de miedo irracional? Uno que no conseguí combatir, que no conseguí. ¿Que no conseguiste qué? Combatir. Decidí. ¿Qué decidiste? Meterme. ¿En dónde? En una cabina. ¿De qué? De teléfono. Bla, bla, bla. Todos singularizar cada unidad lingüística. El miedo provocado por el águila es irracional. ¿Por qué? Porque sigue pensando el personaje, la narradora, sigue pensando como si fuera una hembra humana. Pues hay que usar los términos del libro, ¿no? Como si fuera una hembra humana y no una reptil, ¿sí? La tragedia del personaje es la tragedia de cualquier ser humano, ¿no? Desde un aspecto existencialista, que es tener la capacidad de razonar y enfrentar los límites de su razonamiento y los límites de su humanidad, ¿no? El problema es entonces que no se entrega, el problema del libro puede ser, que no se entrega a su nuevo estado, y que la memoria es una carga. Pensar desde lo que ha sido y no desde lo que es, o sea, pensar como humana, en un cuerpo de animal, es una carga, es un estorbo, ¿no? Ujú. En esa circunstancia particular de verse transformada en reptil, ella descubre que todo lo que puede hacer con sus restos de humanidad, es decir, con el razonamiento, es narrarse, pretender que tiene voluntad sobre ese cuerpo desconocido. Ven, dice, decidí meterme en una cabina de teléfono. O sea, decidí. Sabemos que el cerebro reptiliano pues es el que actúa o el que corre o el que se hace la muerta o el que combate, ¿no? Así se le llama. Así es. Es el primitivo. Entonces ella probablemente no haya decidido hacerlo, sino haya pretendido que decidió, ¿se entiende? Sí. O sea, que en ese momento no pensó, Claro. pues era un animal, huyó, porque era una cuestión de instinto, ¿no? Ujú. Y después dice, decidí meterme, porque lo está contando, pero quizá no sea cierto. Va. Entonces podemos, si atendemos a teorías psicológicas mecanicistas o a debates filosóficos sobre determinismo y libre albedrío, perdón, se me salió lo naco, ¿no? Albedrío. Preguntarnos si eso que le pasa a la protagonista no es sino la exposición de algo que nos pasa a todos. Y bueno, Rubén sabe algo de esto, ¿no? De este tipo de cosas que nosotros a veces actuamos sin pensar y después razonamos que lo quisimos hacer, ¿cierto? Ujú. ¿Cómo se llama Es, eso? ¿Qué tipo de teoría es? ¿O cómo? no, pues es actos inconscientes, Ajá. Y así nos explicamos que impulsivos. nosotros, aunque no sean muy lógicos, ¿no? O sea, aunque obren contra nosotros, o sea, no es lógico. En lugar de decir, no, pues no sé, o me equivoqué, ¿no? Porque no sé cómo pasó. Digo, sí, lo hice adrede. Ah, pues entonces eres un tarado, ¿no? Porque bla, bla, bla. Pero bueno, que preferimos explicarnos o tratar de razonar a pensar que algo escapa de nuestro control, ¿sí o no? Ujú. Y es, Yes. Bueno, entonces eso es lo que podemos empezar a imaginar, ¿sí? Y a pensar como un tema del libro. ¿Por qué? Porque ahí están los materiales, ¿no? No será lo único que puede, no será, y ahora sí, es una conjetura que nace a partir de la lectura del texto y que puede estar como tema en el texto. No será que lo único que podemos hacer
que es narrarnos y pretender que decidimos ejecutar nuestras acciones, ¿no será que lo único que podemos hacer es explicarlas y darles una pretensión de voluntariedad, ¿no? Entonces podemos hacer un bonito ensayo literario sobre el libre albedrío con base en el texto de Daniela Tarazona, El animal sobre la piedra. ¿Se entiende? Ok. Y sería un lindo análisis porque el texto lo permite. Ahí está el tema en el texto. Y nada más con un parrafito. Sí, sí se fijan que todos estos análisis han salido de un párrafo. No hemos leído la obra completa. De un párrafo. Para que vean, cuando hay un buen texto, todas sus partes dicen algo diferente, algo distinto. ¿Sí o no? Así Sí. es. Bueno, porque ahora vamos a ver el caso contrario. Ojalá alguien lo vea así y le diga, oiga, mire, están hablando de usted. La armónica comenzó a soltar una melodía melancólica. Bueno, de entrada las perífrasis son horribles si no agregan nada armonioso al oído, ¿no? Comenzó a soltar, aparte de soltar. Me cambia el tono y todo, ¿no? Bueno, perdón. La sensación en su ombligo cesó. No sabemos qué sensación en su ombligo. El cuerpo de Larry se convulsionó. No Larry, el cuerpo de Larry. No sé por qué esa precisión. Y sus ojos perdieron vida. Ok, bueno. La melodía continuó, tomó forma poco a poco. O sea, ¿qué es tomar forma? ¿Forma de qué? Ya ve, o sea, nos vamos haciendo preguntas. Sí. Nos vamos haciendo preguntas que el escritor no va a responder. Es lo que les he estado diciendo antes. No va a haber respuesta para esas preguntas que nacen del texto. Entonces decimos, ese tipo escribía lo que se le dio la gana nomás. O sea, escribía lo bruto. Bueno, la melodía continuó, tomó forma poco a poco. ¿Forma de qué? O sea, y si antes dijiste que era una melodía, o sea, ya precisaste que era una melodía. ¿Sabes qué es una melodía? Rubén, tú que eres músico, digo, perdón, Jorge, tú que eres músico, si alguien dice que algo es una melodía, es porque ya hay cierta estructura, ¿no? Así es. Sí, sí, sí. Entonces no pudo haber tomado forma 3 oraciones después, si ya era una melodía, ¿no? Si ya nos dijo que era una melodía, ¿no? Exactamente, ya debe estar, sí, pues conformado, vaya. Si nos dijiste que es una melodía, ya pensamos en algo estructurado. Y acá nos dice, tomó forma poco a poco. Pero entonces, esto ponlo acá, porque aquí ya nos dijiste que era una melodía. ¿Sí o no? Sí. Es un error lógico. Pero bueno, al mismo tiempo que Larry se alejaba de la vida. Eso está horrible. No sé cómo lo vean ustedes, a mí me parece malísimo. Pues ya había perdido Sí. ya había perdido los ojos, la vida y luego Lo ya pierde por partes, ¿no? se La vida se le va a los va partes. muriendo. Y lo retoma por necesidad. Una Primero el cuerpo, ¿no? diabetes acelerada ahí, ¿no? Ya los ojos Se estaban va yendo por partes, pero mientras está sonando una canción. Bueno, parecía que su alma se desprendía poco a poco, otra vez poco a poco, ¿se dan cuenta? Otra vez vida aquí también, o sea, no se nos cae una idea acá. Y luego, pues porque ha leído a Borges, dice, no voy a usar un verbo bien padre, y dice tatuaba. Serenidad en su rostro, que es horrible. Porque el alma, digamos que es algo inmaterial, y como algo inmaterial va a tatuar algo en otro objeto, en otro ente, ¿no? Para empezar. Y luego tatuar serenidad, ¿no? Y luego tatuaba y luego serenidad, etcétera. Sí, es horrible. Pero bueno, como último suspiro de vida, otra vez vida, y aparte, como último suspiro de vida, o sea, la vida está construida por suspiros para esta persona, ¿no? Los párpados se abrieron y cerraron en dirección a Rafael. O sea, el tipo no tiene idea de lo que es un suspiro. ¿Por qué? Porque viene lo que hablamos la clase pasada. Le mandó un mensaje oculto en una especie de clave Morse. Y el mensaje que le dio con los ojos en clave Morse fue, hoy no podré besarte, estoy muriendo, me estoy yendo. ¿Qué les parece este párrafo?
Mal, porque tengo que haber parpadeado como 50 veces, ¿no? Para mandarle el mensaje ese en clave Morse. Uno por letra, ¿no? Sí. Pues sí, por lo menos, ¿no? No, Bueno, un son varios poquito puntos. más, porque el párpado por cada letra son como, pues depende, digo, deberían ser como tres parpadeos diferentes. Sí, ¿no? Sí, está mal la analogía ahí. Pero está mal todo, lógicamente todo, desde la melodía. Nos dice una melodía y después dice que tomó forma poco a poco. No, mijo, porque ya dijiste que era una melodía, etcétera. Y luego acá un suspiro, todo duró un suspiro. Ajá, sí, claro. Y le mandó un mensaje con los párpados usando clave Morse. No, no, querido. Pero bueno, Se muere 4 veces en la frase el tipo, ¿no? yo creo. Bueno, está muy rarito, ¿no? Lo molesto es que es un texto serio, ¿eh? O sea, porque si fuera una farsa, si fuera algo hecho en broma, está bien, digo, igual le faltaría un poco de espacio, ¿no? O sea, de espacio entre una tarugada y otra, Ajá. para que el lector respire un poquito, que haya algo bueno, que nos ate algo más conocido, porque pura broma tampoco está padre, ¿no? Pero pues pasaría, ¿no? Sí, por si nos damos cuenta de todas esas tonterías y decimos, las puse a propósito, qué chido, es un gran cómico, ¿no? Pero no, o sea, es un texto serio. Por eso el problema. Y entonces vamos a concluir los análisis de los parrafitos diciendo algo sobre la buena literatura y la mala literatura con base en lo que hemos visto, que es todas describen acciones, es lo que estamos viendo. La acción es condición necesaria del discurso. Un texto puede ser bueno o malo por muchas razones. Puede ser malo de muchas formas distintas y puede ser bueno por muchas formas distintas. Un texto buenísimo puede estar muy mal escrito porque era una necesidad de escribirlo mal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hay que darle todas las oportunidades al texto. Pero cuando le dimos todas las oportunidades y no hay una razón para que esté escrito tan mal, ¿no? Decimos, no, bueno, ya, es un mal texto, te di chance, no. Perdón. Va, seguimos. Entonces, en este ejemplo, el texto es malo. Ya vimos por qué. Cada uno vio por qué. ¿A alguien le parece bueno? No. No. No, o sea, puede ser que a alguien le parezca bueno. Digo, ganó un concurso de novela corta. Pues a los jueces. No sabían, ¿no? Ustedes. Claro. Bueno, ahora sí les digo, este texto ganó un concurso de novela corta. ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Alguien puede imaginarse por qué? Aunque estaban peor los otros. Esa es una, claro, esa es una posible. Los otros estaban peor. Otra posible, Hubo poca participación. y O por amiguismo. Algo así. esto está muy bien también, o sea, son posibilidades. Que esté mal, que haya habido ahí como que chanchullo, ahí pues una trampita, que hubiera poca participación, o que los jueces, de tan malo que estaba, lo hubieran tomado como que era a propósito y hubieran dicho, qué padre sátira, ¿no? Sí, ha pasado. No, bueno, claro. Y entonces, y se entiende, o sea, bueno, sí, lo tomaron a broma, y si lo tomamos a broma, pues, digo, está bien, digo, no es la gran cosa, pero pues pasa como farsa, ¿no? Pero ya que te das cuenta de otros textos del autor y dices, no, el vato está en serio, o sea, era en serio, dices, la regamos un poquito, ¿no? Y sí, pero bueno. Hay una redacción torpe también, mala selección de palabras, y podemos indicarlo, o sea, estamos diciendo que es malo y decimos por qué, pues mala selección de palabras, como que tatuaba, como que una melodía y después toma forma, ¿sí? El problema en el nivel sintáctico representa una barrera para la comprensión del sentido, del nivel semántico. ¿Se dan cuenta lo que nos tardamos en pasar a hablar de los temas profundos en la obra si el texto está mal escrito? Así es. Por eso les digo que escribir bien es apenas el inicio de ser un buen escritor y hacer literatura.
porque la literatura no es escribir bonito, ¿ok? Es escribir con un sentido artístico, con una idea, pero si no sabemos ni escribir, nunca vamos a permitir que el lector pase a interpretar nuestra visión del mundo, ¿ok? Entonces, una vez que corregimos como lectores el texto para darle sentido, ¿qué tenemos? Cuestiones absurdas, ¿cierto? En un texto de carácter humorístico, el absurdo es una virtud, ¿no? Pero en un texto que pretende seriedad y verosimilitud, y ojo, que aún siendo ciencia ficción o fantasía, un texto puede ser verosímil porque es verosímil en relación a lo que presenta el texto, a la lógica que propone el texto, no a la lógica del mundo real, ¿ok? Los errores de lógica denotan inhabilidad o descuido. Y otra cosa a resaltar es que en los ejemplos anteriores, la situación del texto, como les decía, daba algún sentido a otra parte del discurso y podíamos intuir cómo aportaba a la interpretación general de la obra. Y aquí no tenemos eso. ¿Qué más? Bueno, sí, que nos daban una visión del mundo o una idea del mundo o del narrador o del personaje o del autor. Había temas, la libertad, la opresión, el razonamiento metodológico, la condición del ser humano, el libre albedrío, etcétera, etcétera, etcétera. En este ejemplo podemos apreciar solo retórica y no es un problema que sea solo retórica, porque yo les he dicho, hay escritores que pueden escribir lo que sea y tienen sus lectores porque manejan muy bien el lenguaje. El problema es que ni el sentido, ni las acciones, ni las ideas, ni el estilo tienen una calidad notable. Ese es el problema. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿O no? Bueno. Sí. Entonces, yo les digo, cuando les toque criticar o hacer un análisis de un texto malo, bueno, se vale, pero que tengan argumentos. Aquí hay algunos argumentitos. ¿Por qué? Y estaría todavía mejor, digo, si dan alternativas. Si leemos y sabemos las alternativas que tuvo el escritor, como también lo hicimos antes, para decir por qué este texto de Rulfo tenía todavía una virtud estética mayor, porque checamos alternativas y vimos que la elección del escritor fue la mejor, era definitivamente la mejor, y sabemos por qué, porque aparte de dar una buena, de hacer una buena frase, buscó armonía, buscó la música del lenguaje, o sea, estaba pensando en todas esas cosas el tipo, ¿no? Igual acá, bueno, tenía varias alternativas y presentó eso, bueno, pues qué bárbaro, qué poco hábil, digamos, pero está bien. Entonces vamos a pasar a ver qué pasamos. Tenía, como vimos al principio de cómo iban mejorando, aquí saqué un poquito de sus textos de inicio para que vean cuánto se tardaban en empezar a presentar el conflicto del texto, que se fijaban mucho en las estructuras que creían que hacían la buena literatura, y no, la buena literatura no está basada en estructuras ya hechas. Un buen texto crea su estructura, ¿ok? Causado, bla, 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 cómo se les llamó a los sexenios, tardamos más de presidente populista, está hablando del presidente populista, ya vimos cómo se presentan esas cosas, porque aquí estamos haciendo ideología, no literatura. Sin embargo, nuestra historia habla de una de estas personas. Nuestro personaje, un joven empresario, vean, está lleno de vicios. ¿Se dan cuenta? Luego pasamos al que sigue. Se cuenta que hace mucho tiempo, una estructura de cuento, en una época mítica, un énfasis innecesario, el reino subterráneo era próspero, sus habitantes vivían alegres y en paz. Todo esto es estructura de cuento y no hay nada del escritor, no hay nada del estilo propio, es de lo que los hace resaltar sobre los demás. Porque ahorita dijeron, ya se ve el estilo de todos. Sí, pero aquí, ¿se ve el estilo? ¿Se ve estilo? No.
Se ve una pretensión de estilo. Y no es estilo de autor, es estilo de otros autores, o sea, estilo con base a lo que han leído, no a lo que son ustedes y a lo que pueden aportar a la literatura. ¿Están de acuerdo? Así Sí. es. De los 8 clanes que ahí reinaban, era el de los Nurungos, grandes artesanos, bla, bla, bla. De este clan existió uno que era diestro, bla, bla, su nombre es. Este hechicero tenía talento en el uso de las piedras. Se dice que Rorgin forjó y encantó una corona, por qué se dice, etcétera, contra cualquiera que quisiera enfrentárseles, pero los sabios de cada clan, todo esto son estructuras de otras personas, no de nosotros. Esto desató una larga lucha entre su propia raza y todos los clanes se opusieron entre sí, algunos por temor y otros por codiciar también la corona. Ok, va. Frente a mi casa de la infancia vivía un hombre joven, delgado, tez morena, ojos y pelo muy negros, vestía de traje gris, desgastado, y la soledad lo acompañaba a comer. La soledad lo acompañaba a comer, ¿de verdad? En los días de lluvia, mientras nos revolcábamos en los charcos, lo veíamos pasar por la calle. No decía nada, se quedaba bajo la lluvia, lluvia otra vez, calle otra vez, ese es el sonido, frente a su casa. Pensábamos que también le gustaba mojarse, pero no se divertía como nosotros. Ok, aquí busca un contraste, pero no está tan padre. Después de cierto tiempo sin decir nada, abría la puerta y entraba, empapado, nunca sonreía. No decía nada, nunca sonreía. Bueno, está presentado de cualquier forma, está haciendo una descripción todo el tiempo, no hay acción, entonces no nos podemos meter demasiado. Entonces estamos apenas en una introducción. El problema es que a veces se queda todo el texto como una introducción y nunca pasa nada. Los lunes por la mañana caminaba hacia la avenida a tomar el camión, no sabíamos hacia dónde, o sea, no sabían demasiado, ya no sabía, no decía nada, nunca sonreía, ya desde el principio sabemos que es un hombre misterioso, entonces ¿para qué repetir de la misma forma todo el tiempo? Casi a la medianoche. Los fines de semana, nuestro vecino iba hacia unos muladares a recoger cartón y aquí ya usó nuestro vecino, pues está hablando del mismo hombre, ¿no? Porque como que se da cuenta de que está repitiendo mucho el sujeto. Esos muladares a nosotros nos proveían del abarrote necesario para jugar a los dos. Acá cambia, o sea, estás hablando del tipo, pero ahora estás hablando de ustedes. A nuestro vecino no lo queríamos, pero le dejábamos la mejor. Si no lo querían, ¿por qué tanta importancia, no? ¿Por qué escribir todo un texto sobre el vecino si no lo querían? ¿No? Bueno, las menos aplastadas a las más limpias. Si encontrábamos cartones grandes, solo lo veíamos a lo lejos, al vecino, supongo, no al cartón. Y él nos veía también. Era un diálogo silencioso. Ah, en clave Morse. Perdón. Bien entendido por ambas partes. Aquí está este cartón grande para ti. Y él respondía, gracias, ahorita voy por él. Bueno, seguimos. Hoy tocaba que pasara algo distinto, como suele suceder en algún momento con todas las cosas. Bueno, está haciendo filosofía, digamos. Ese es un problema. Cuando ustedes creen que pueden enseñarle a la gente algo en sus textos, es un problemón. Ustedes no van a enseñar nada, van a mostrar sus ideas filosóficas en personajes, en acciones, acuérdense. Y ahí el lector va a encontrar el sentido de su filosofía y su visión del mundo, ¿ok? No lo hagan tan obvio, es feo, porque a lo mejor el lector sabe más que nosotros, ¿se dan cuenta? Bueno, el cambio es, y si van a hacer filosofía, pues mejor hagan filosofía, ¿ok? Directamente. El cambio es inevitable, como inevitables son las huellas que dejan los hallazgos. En la cúspide, bueno, ¿por qué no mejor haces un cuento donde esto sea el sentido que tenga el lector al finalizar la lectura? Eso es la literatura, no esto, ¿ok? En la cúspide estaban los morros, formados en su habitual alineación, bla, bla, contemplaban la calle de Plateros, y luego describe la calle. Era una calle muy larga y empinada, iniciaba en su esquina de acueducto, terrenos baldíos, conocían el trayecto de memoria, pero nunca contemplaban detalles como los árboles y las ventanas. Todavía no tenemos nada de acción o nada que vaya a decirnos, bueno, esto va a pasar. La costumbre era bajar a máxima velocidad, agarrar impulso pedaleando y dejarse llevar por la inercia. La única regla, no utilizar los frenos. Bueno, alguien se va a caer, ya sabemos desde ahí. Alguien se va a caer. En el trayecto solo veían hacia adelante. ¿Ok? Ahora, estos no puse de Leslie porque Leslie está aquí porque yo la obligué, ¿no? Pero
Sí, la verdad. Pero bueno, ¿sí se dan cuenta que a lo mejor ahorita no escribiríamos eso? Sí. Eso está muy bien, ¿no? Sí, Eso sí, claro. está muy bien. Entonces, como les decía, como es la mitad del curso y teníamos que ver dónde vamos, bueno, vean lo que dejamos. Acá no se ve el estilo, ¿verdad que no se ve el estilo de nadie? No, no es. No, porque estamos escribiendo conforme a lo que pensábamos que teníamos que escribir para hacer literatura. Y no, pues ahora leemos algo de nuestros compañeros y sabemos, este es el estilo de Rubén, este es el estilo de Jorge, esto lo escribió Yolanda, esto lo escribió Fernando, ¿sí o no? No, es Sí. Eso está genial. Y es lo que quiero que se queden de momento para que vean su avance. Eso, que al menos ya se ve lo que pueden ustedes dar y que trabajamos desde lo que podemos aportar y que nuestro estilo va a ir creciendo, pero conforme vaya creciendo nuestra persona, porque es lo que alimenta el estilo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y tenía algo para practicar fuera de, ¿no? Pues íbamos a leer el primer artículo de la Carta Magna. ¿Quieren leerlo o ya no? Sí. Bueno, está bien. dice, este es el primer artículo, dice capítulo de los derechos humanos y sus garantías. Se corrigió en el 2011 por última vez. Dice en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. Bueno, y ahí ya es un problema, porque esta palabra quiere decir que hay derechos humanos reconocidos y hay derechos humanos que no reconocen. No reconocidos. Eso, claro, eso crea lagunas, ese tipo de palabras. Lo vemos en literatura y lo vemos ahorita en la Constitución y no debería haber ese tipo de cosas en un documento de esta importancia, ¿no? Uh-huh. Pero vamos a ver que hay un chorro. Bueno, en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Ok, sí. Entonces, pues, tenemos que buscar en qué tratados internacionales participa México y qué derechos reconoce de esos tratados el país, ¿no? Porque acá dice, solo algunos se reconocen, otros no. Esa va a ser la defensa terrible de cualquier demanda en defensa de los derechos humanos, ¿no? Que ese derecho no está reconocido. Está estipulado. Sí, pero dime entonces cuál le reconoces y no me digas esto tan general, ¿no? ¿Dónde los busco? ¿Va? Y que esté aquí en la Constitución. Bueno, así como de las garantías para su protección, no protección de la persona, obvio, Ajá. No, de los derechos, que no sabemos cuáles son, los que reconoce. Ok. Cuyo ejercicio de los derechos todavía, no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. O sea que de entrada podemos escudarnos en que esos derechos no están reconocidos y aparte, bueno, podemos decir que la persona no merece gozar de esos derechos porque bla, bla, bla. Inventamos algo, ¿no? Ay, bien mal. No es cierto. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados, otra vez lo mismo, los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Esta palabra es horrible, ¿no? Favoreciendo la protección más amplia, sí, pero es horrible. Bueno, la protección más amplia. Va a procurar que las personas tengamos la protección más amplia en cuestión de derechos humanos. Pero sabemos que solo hay algunos reconocidos, no nos dice cuáles, pero hay que buscarlos, ¿no? Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. No nos dicen qué consiste cada uno. Ese es otro problema, ¿no? En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Aquí ya se pone todo bien padre, ¿no? Porque sabemos que no se respeta este capítulo. Y ahorita vamos a ver
¿En dónde empieza esa falta de respeto? Con este bonito párrafo que sigue. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos mexicanos. Eso está padre porque es como realismo mágico, miren. O como lo real maravilloso. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán por este solo hecho su libertad y la protección de las leyes. Ah, una magia, ¿no? Entrando al país ya son libres, está muy padre. No, bueno, entran al país y ya son libres y sabemos que lo que pasó con los migrantes el año pasado, ¿no? Y así. Bueno, queda prohibida toda discriminación motivada. Bueno, obvio, acá no dice que van a ser ciudadanos, dice que son libres y que suponemos que los derechos humanos se deben respetar, aunque no sean ciudadanos mexicanos por el hecho de estar en el país, ¿cierto? Sí. Eso es lo que nos dice acá. No que vayan a ser mexicanos, nada más por entrar, como pasaba en Estados Unidos con los cubanos, ¿verdad? No, acá no. Pero se les garantizan los derechos humanos. Y sabemos que es mentira, pero bueno. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional. Género, vean esto ya no va, este es un error de sintaxis. Por origen étnico o nacional. Género, ¿por qué? Porque por género, por edad, por discapacidades, por condición social. O sea, no hace falta el artículo, pero bueno, está bien. El género, la edad. Es que parece la lotería luego. Bueno, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Ahora, pregunta, porque a eso queríamos llegar, ¿o no? Yo y mi otro yo. El presidente, cuando habla de otras personas, otros ciudadanos, como adversarios o como fifís, ¿no está discriminando? Sí. Completamente. Claro. Por condición social, Y por pensamiento. por pensamiento. Entonces, para que vean cómo se nos ríen en la cara y es bueno conocer las leyes y es bueno saber cómo funciona el lenguaje y es bueno, ¿por qué? Porque después nosotros no podríamos, no es opinable esta cuestión de que no debe hablar así de la gente, de ninguna persona que sea parte del país, ¿no? Que sea su compatriota. ¿Por qué? Bueno, primero porque eres el presidente. Segundo, porque estás fomentando la discriminación, ¿no? Y de alguna manera estás discriminándolos y estás fomentando que haya cierto desprecio de los que no son tus adversarios hacia esos que estás marcando como adversarios y fifís, ¿cierto? Así es. Entonces, y no es opinable, no es cuestión de yo pienso que no debería hablar así el presidente, no es yo pienso, es en la Constitución, dice que eso no se debe hacer, no lo debe hacer nadie, ¿por qué lo vas a hacer tú, que nos representas a todos, ¿no? Así es. Es el primer artículo de la Constitución, para que lo cheques, así le podemos decir, ¿no? Pero bueno. Nunca la he leído. No, yo creo que no. Está ocupado en las giras y así. Pero bueno, promocionando fondos. Bueno, es interesante, ¿no? Analizar con cuidado este tipo de cosas, este tipo de documentos, y es necesario. Porque de nuevo, ustedes cuando imagínense que les toca decirle al presidente no o escribir un artículo sobre eso, no van a decir yo opino, yo pienso, esos argumentos no sirven. Ustedes tienen la Constitución, el artículo 1 dice tal cosa, y usan la Constitución, porque es un documento legal que nos rige a todos. Y le dicen, señor, usted está atentando contra la dignidad humana de las personas que no piensan como usted. ¿No? Correcto, sí. Le dicen cuarto párrafo del artículo 1, bla, bla, bla. Y cosas así. O sea, ese tipo de cosas hay que hacer para argumentar en esas cuestiones.
porque si no se hace opinable y es la opinión de una persona contra la opinión de otra y resulta que la otra es el presidente, no vas a ganar nunca. Pero Así hay es. cosas más importantes que ese tipo, ¿no? O sea, ¿cómo se dice? Esa figura. La ley es más importante. Claro. Entonces vas a la ley y dices, mira, el artículo 1 dice esto, usted no debería decir eso, y él no va a decir, voy a cambiar la ley, ¿no? O sea, digo, no, quiere cambiar la Constitución, sí. Desde que entró está diciendo, ¿no? Que hace falta cambiarla. Pero bueno, por lo pronto la Constitución está así y la tienen que respetar. Y punto. O sea, no es opinable, no es si quieres. Y conforme vayamos leyendo, no se crean, no vamos a leer todos los artículos, deberíamos, son 127 más. Son 235 páginas. Pero bueno, nos damos cuenta de todas las lagunas y nos damos cuenta de que no se respetan mucho las cositas o los políticos no la respetan nada, ¿no? Y no podemos, y que tenemos manera de defendernos siempre. O sea, tenemos que conocer la Constitución, el Código Civil, el Código Penal, los reglamentos de tránsito, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, entonces, gracias por participar en la clase. Nos vemos el miércoles, se acabó el módulo, ¿no? Empezamos con el que sigue, que, bueno, no me acuerdo qué sigue ahorita, checo, porque nos falta estilo, que es el último, nos falta focalización y narradores, que es el penúltimo, y el que sigue que lo leí hace rato. Pero bueno, ahí les digo ahorita. Nos vemos, que descansen, que estén bien. Igualmente. Hasta Bye luego. bye. Todo. Bye. Cuídense mucho. Gracias, bye. Hasta luego.